ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un cantante argentino residente en Phoenix, en Arizona, en los Estados Unidos, que acaba de publicar su último álbum, Gotán, con el que vamos a estar charlando hoy y desentrañando de qué se trata esta nueva obra suya. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. El tango, como expresión genuina de Buenos Aires, ha recorrido el universo social de la urbe en gestación, desde el carácter orillero de los suburbios cercanos al centro de la gran aldea, como su adecuación sonora por el impacto de la inmigración múltiple de países foráneos y de los movimientos industriales y populares que dieron rienda a la masificación y mixtura de la población vernácula. El tango evolucionó desde lo musical, incorporando múltiples instrumentos y orquestaciones varias. Desde la canción lo manifestó, adecuando las letras al modernismo poético y a las voces de cantantes que asimilaron su decir a los modos particulares del habla cotidiana. Fue en la danza donde el tango forjó su carácter social, sensual y prostibulario de esa humanidad de hombres solitarios que aventuraron su existir a estas costas del Río de la Plata. A poco de andar, los hijos de esa inmigración retornaron a Europa, llevando el hallazgo de esa música novedosa y atrayente. Con el pasar del tiempo, la nostalgia de un pasado mejor se enseñoreó de Buenos Aires y atrajo a las fuentes de un tango en decadencia a una pieza de jóvenes que arriesgaron de nuevo el sentir sonoro de sus mayores, para llevarlo con suerte varia por el mundo como carta de pertenencia de argentinidad. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita un joven cantor argentino radicado en las tierras de Arizona, con el que poder desentrañar la raíz del origen. Buenas noches, Maxi Machuca. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Y es un placer estar con ustedes hablando porque me siento muy, muy cómodo con un pedacito de porteñitud acá, estando tan lejos. Sé que has tenido una trayectoria de aventurero yendo de un lado a otro. Estados Unidos, por lo que todos sabemos, es una zona amplia de la Tierra. ¿Por qué Arizona? La verdad que me dejo llevar muchas veces en la vida, siempre pensando, pero me dejo llevar. Y había oportunidades en Nueva York, en California, en Miami, pero son
urbes que es cierto, hay muchos argentinos, quizás uno piensa habrá más posibilidades ahí, pero un poquito estoy a unas 4 horas de Las Vegas, y un poquito fue que el sur de Norteamérica es un poco más tranquilo, más sereno, y es un terreno no explorado todavía. Y soy un personaje bastante particular y ir a meterme, por más que amo y me gusta la ciudad, ir a meterme en un lío, no lo estaría necesitando hoy. Entonces, hace varios años la decisión fue venir para esta zona y tener cerquita un lugar que cada tanto tengo que ir a cantar. Arizona me ha brindado una real Norteamérica porque las otras ciudades están preparadas para el extranjero, las grandes urbes, y me ha brindado un poquito de la tranquilidad del desierto, de la montaña, del río. Tiene paisajes muy parecidos al interior de Argentina. Y no me equivoqué. Y no me equivoqué. Vine y resultó lo que quería. Ahora, Eh, ¿cómo se vive ahí en el Estados Unidos profundo el tango para alguien que hace tango? Hermoso porque el norteamericano acá no lo conoce realmente al tango. Es como si estuviese rompiendo el esquema con una música nueva, como algo que nunca, que recién que nació ahora, no lo conocen. Y el gringo gringo, que sin exagerar, acá obviamente es el 2024 en todo el mundo, pero acá pues gringo y unas gringas de 2 metros con botas, con sombrero, con la estética texana, quizás que podemos, que tiene un parentesco también mucho con el nuestro, con el criollo nuestro. Entonces, a la hora de cantar, primero que el norteamericano tiene el cerebro abierto a cualquier cosa, lo recibe bien, también muy parecido a nosotros. Y lo toma como algo nuevo y lo asocia un poquito a la época del cantor de Frank. Acuérdate que yo tengo 80% de sangre tana y lo asocia al cantor italiano de los 50, del 60, de los 40, del 70, hasta el 70 también, que podría decir desde Sinatra, Tony Bennett, Polanca y demás, porque la música nuestra para ellos les recuerda al jazz, a la música clásica o a la música romántica de aquella época. Así que está bueno porque es como que le puedo cantar Naranjo en Flor y es como si lo hubiésemos sacado hace poquito al tango, como si lo hubiésemos hecho hace un año. Así que se Pero, disfruta mucho desde un lugar muy... Al principio fue lindo, ahora también es lindo, pero fue como... Me abrió la cabeza porque decía, claro, esta gente no conoce nada de esto. Estoy haciendo un género nuevo, no de hace 100 años. sí, pero también les quebrás el esquema que tienen en medio del tango de perfume de mujer, ¿no? De por También una cabeza bailado ahí, ¿no? sí, sí, el que lo asocia un poquito a eso, tiene eso y también mucho el tango de la rosa en la boca, ¿viste? Como que ellos no lo conocen para nada el tango, es cierto. Hay personas que me lo han dicho, es al de perfume, al de por una cabeza, el de perfume de mujer. eh, Sin embargo, hablando de Arizona, es una zona muy particular de Estados Unidos. Eh, Racialmente, Arizona es bastante, por lo menos lo que se ve en lo exterior, bastante contraria a la inmigración, aunque es el estado que más población ha crecido en los últimos años en los Estados Unidos. Phoenix mismo es la capital de mayor crecimiento de los Estados Unidos en los últimos años. Pero sin embargo, allá por el 2010 sacaron una ley que existe, contraria a la inmigración ilegal en el territorio, que le ha traído muchos problemas. Por eso te pregunté por qué Arizona, porque uno la piensa desde sus orígenes, ha sido bastante, incluso en la misma guerra de la secesión estuvo del lado de los confederados y tiene esa impronta. Entonces, de pronto aventurarse a una tierra así, uno podría pensar que se encontraría con un problema antes que con una solución, pero por tu voz notamos que no es así, que la gente tiene otra impronta, ¿no?
Justamente ayer hablaba con un amigo norteamericano que me contaba lo que le pasaba a él cuando viajaba al extranjero, que veía noticias sobre Norteamérica que acá no pasan. Eh, y sí es cierto lo que has dicho, sí es cierto lo que has dicho, pero ha cambiado mucho. Inclusive el estado de Arizona fue, por ejemplo, para darte una idea, sin hacer política de nada, porque acá cada estado es un estado aparte a lo que piense o quiera el presidente de turno. El estado que menos deportaciones hizo en el gobierno de Donald Trump es Arizona. Entonces hay muchas cosas que a veces son contradictorias. Es el estado con más inmigrantes, pero por ejemplo yo llegué acá también con ese concepto y es impresionante cómo el 80% del gringo gringo habla español. Entonces hay cosas que tenés que llegar porque, mirá que como decís vos, aventurero, hace un año y medio que estoy acá y créeme que lo he trotado y lo tengo que seguir trotando el estado, pero lo he trotado bastante. Y es impresionante cómo ese nacionalismo que tiene el gringo es el mismo nacionalismo que tiene, por ejemplo, el mexicano. Y no nos olvidemos que el sur de Norteamérica nace también como un proyecto hispánico, peleándole al reino inglés. Entonces, con todo ese conocimiento previo, que yo también venía, nada, también la hora de la verdad, el argentino, no, el americano mira de otra forma al argentino, pero yo llegué con todos esos conceptos y aprendí, por ejemplo, lo que vos hablabas del racismo. eh, Noto que primero cuando hay racismo lo vas a ver inclusive el afroamericano con el latino con el americano, es todo, sucede en todos los colores, pero después una especie de educación donde acá podés ir a un supermercado, podés ir a comer algo y vas a ver un muchacho de la sexualidad que sea, de los colores que sea, vestido como quiera, y acá nadie dice nada. Eh, Creo que sí se vive un poco es lo que tocaste y lo que nombraste, y es de ambas, de todas las razas. Porque después hay grupitos afroamericanos, blancos, latinos, mexicanos, lo que busques, que se cierran y como que no permiten la apertura a las otras culturas. Eso pasa mucho. Puede pasar con los chinos, pasa con los hindúes. Pero yo como músico que soy, me necesito vivir de todos los colores, de todas las comidas, de todos los perfumes. Entonces me refugié un poquito en eso y lo vivo un poco más relax desde ahí. Lo que vos decís sí sucede, pero no es tanto como lo podríamos haber visto quizás hace tiempo atrás. Refiriéndome a el último CD tuyo, CD ya no existe, la última obra tuya, que es Gotham. ¿A qué se debe que 5 de los temas los repetiste de 24 quilates? Que cuando habíamos hecho 24 quilates, había empezado la cosa muy linda en Argentina y teníamos el proyecto para arrancar ahí. Yo más que nada me tenía que ir a Europa y Norteamérica, pero quedó trunco por el coronavirus y un montón de cosas. Entonces decidimos, era una propuesta que teníamos que desarrollar. Y bueno, dijimos, lo pongamos porque al final no lo desarrollamos como quisimos. Y eran, como hablábamos hace un ratito, arreglos muy lindos, arreglos que estamos hablando que tienen 60 años, pueden tener esos arreglos y son vanguardia al día de hoy. Entonces decidimos repetirlo y también necesito contarte algo que acabas de tocar, un tema hermoso, que el CD ya no existe allá. Acá todavía vos vas a un supermercado y venden disco de vinilo, venden CD, venden cassette. Es impresionante. No lo puedo Y creer. te lo juro, y por $50, que lo tengo, que me compré el segundo porque el primero lo quemé, venden los, ¿viste como el Winco? En un baúl Sí. chiquitito tengo, bueno, tengo guardado ahí vinilos de Janis Joplin, de Sinatra, de orquesta filarmónica, sinfónica. Nada, llegué y no lo podía creer. En una reunión, no reunión, en un momento que hubo mi padre era autor y compositor,
Carlos Jiménez y Palito Ortega le graban un tema. Estábamos en la casa de Carlos Jiménez y Lalo Franzen, que era productor, era productor De Palito también. de Palito, estamos hablando hace 12 años atrás. Él en esa época nos decía que ya estaban volviendo a hacer remake de discos de vinilo en Norteamérica, hace 12 años atrás. Llegué acá y fue la gloria. Pero volviendo al tema que dijimos, con este nuevo álbum decidimos sumarlo porque para nosotros hacer un disco no es necesariamente publicarlo como era, no sé, te muestro solamente mi nuevo disco, sino que son como obras de arte, como pinturas que hay que volver. Acá está, la ponemos de vuelta en el museo para que la vean. Fue más o menos por eso. Estamos conversando con Maxi Machuca. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, El Último Café, que forma parte de su último disco, Gotán. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. De el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Escuchábamos a Maxi Machuca interpretando El Último Café, un clásico de los clásicos del tango que forma parte de su último álbum, Gotán. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste incluir este técnico? Todas las elecciones de los tangos que hemos hecho con Alberto, quien es mi padre, mi tutor en el tango, es porque realmente se ha vivido esa situación o porque realmente, por ejemplo, El Último Café puntualmente que me preguntaste es uno de mis tangos favoritos de la infancia y es uno de los tangos favoritos de él. Y yo lo conozco a Alberto desde hace 10 años y cuando empecé a ir a practicar con él, a estudiar con él, coincidíamos en las cosas. Y El Último Café fue una situación que a mí me pasó, que es un desengaño y a él también, pero es un momento iniciático, porque El Último Café habla, primero que la primera frase ya es un cuadro, dice, llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café. Ya eso es el comienzo de una película. Y el tema habla de cuando la mujer realmente ya no quiere nada, ¿no es cierto? O si lo está escuchando esto una mujer, el hombre ya no quiere nada. Y cuando una persona no quiere nada, no hay rebote emocional. Porque de última nos juntamos a tomar el café y recordamos que en realidad nos separamos porque vos tuviste la culpa. No, vos tuviste la culpa porque me hiciste, porque yo te dije. En este caso la mujer no. Lo nuestro terminó, dijiste, en un adiós de azúcar y de hielo, o sea, chao. Es un verdadero chao.
Y, y allí con tu impiedad me vi morir de pie. Medí tu vanidad, porque quizás en algún momento, quizás ya tenía otro plan la mujer, ¿no? Entonces, medí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Cuando la mujer se con toda la displicencia dijo adiós, ahí entendió en la situación en la cual él había caído, que quizás estaba esperando una segunda oportunidad. Todo eso lo viví y lo debe haber vivido mucha gente también. Ese fue el motivo. Y la verdad que es, el que lo canta todavía con algún halo de esperanza de que vuelva a pasar el amor. Vos sabés que algo me gustó en tu interpretación. eh, Vos tenés una voz de barítono, ¿no? Y me gustó que en tu dicción es una dicción de la voz porteña de hoy de Buenos Aires. No es la voz de los 40 o los 50 o los 30, ¿no? Es una voz de hoy. Y además es una voz sin remilgos, sin posturas. ¿Lo viste? El tango siempre ha creado a través de todos los años, tanto en lo instrumental como en la voz, lo que hemos dado en llamar los jeites, ¿no? Sí, O sea, esa forma de modismo. En voz, la voz sale tal cual estás hablando ahora vos. sí. Y eso es muy interesante porque nos ubica o ubicás a la gente de allá al personaje de Buenos Aires de hoy. Porque si salís cantando como Gardel, no tiene nada que ver con el personaje de hoy. En tal forma que tres de los temas se los envió un amigo mío a través del muro. Este amigo tiene algo que ver son los tres temas de Cátulo Castillo, ¿no? Sí. Este amigo mío no es nada más ni nada menos que el hijo de Cátulo, Carlos Castillo, que es el único hijo de Cátulo. Todavía no me mandó nada porque se ve que no lo escuchó, pero ya Carlito me va a estar llamando para seguramente agradecerme las versiones tuyas de los tangos del padre, ¿no? Eh, Quiero escuchar esa devolución porque lo que decía es muy cierto y muy acertado y es obra 100% de Alberto Yaino. Porque cuando yo llego a Buenos Aires, mi padre y mi abuelo eran bajistas y guitarristas de tango y trabajaron en los cabarets de Córdoba y tenían amistad con muchos de los grandes cantantes. Con Valdés, con Rufino, con Goyeneche, con Hugo del Carril. Y cuando ya cumplí 18, que empecé a tomar clases de canto, que ya lo venía absorbiendo desde chiquito el tango, cuando yo quise estudiar tango, ambos me dijeron, mirá, te tenés que ir a Buenos Aires. Dice, andá y decir a los porteños que nosotros decimos dos cosas. Que el mejor arreglador de la historia del tango se llamó Carlos García y que el mejor fraseador en la historia del tango se llamó Florial Ruiz. Cuando yo llego con esa prepotencia a Buenos Aires, lejos de cerrarme la puerta, me las abre, porque era muy acertado, que todos los cantores son hermosos y los amo y me encantan, y todos los arregladores lo escuchábamos en casa, pero tenía esa referencia. Y cuando llego a la oficina de Alberto Yaimo, él había sido íntimo amigo de Carlos García y de Florial Ruiz. Entonces, viendo con los conceptos que yo aprendí en casa, eh, empezamos estudiando, estamos hablando que Alberto Yaimo tiene en su relación de familia contacto también con la familia, por ejemplo, de Gardel, por la familia Fugazot, o sea, estamos hablando de una persona que cuando él arrancó su carrera con 12, 13 años, empezó tocando el piano a los 12, 13 años tocaba el piano con Piazzolla en Córdoba y con Alfredo Gobi en Buenos Aires. O sea, los conoció a todos. Entonces, para ingresar en el tango, para entenderlo antes que cantar, antes que tocar el bandoneón, tenés que entenderlo. Antes que bailar, tenés que entenderlo al tango. Entonces, vamos a contar algún que otro secreto porque esta hermosa charla lo amerita. Lo primero que él aconseja es que vos no tenés ni que escucharlo ni a Gardel, ni a Goyeneche, ni a Julio Sosa, porque son personalidades ya formadas.
Eso los tenés que escuchar al último. Al principio tenés que agarrar los 30 CD que tiene Aníbal Troilo con sus cantores y los tenés que escuchar a todos 100 veces. Cuando escuches y tu cerebro se reformatee a escuchar a todos los cantores de Troilo, ahí vas empezando uno por uno. Y tenés Edmundo Rivero, lo tenés a Floreal Ruiz, lo tenés a Oscar Charlo, y tenés las mujeres, María Graña. Bueno, a Verón. No te tenés. Pero unos cuantos. Fiorentino, Verón. Fiorentino, Belusi. Mirá todo lo que hay. Porque si yo lo estudio a Goyeneche hoy, porque yo quiero ser cantor de tango, termino cantando lo más probable como el último Goyeneche de los años 90, 2000. Entonces, y no me sirve, porque si vos agarras a Goyeneche en las primeras grabaciones, como por ejemplo Tango que peina cana, Milonga que peina cana, él impostaba la voz igual que Gardel. ¿Qué quiere decir? Que todos necesitamos una primera formación y ver reflejarnos en alguien. Y después habrá agarrado de Floreal Ruiz, de Roberto Rufino y del Paya Díaz, y después él habrá hecho su Goyeneche, que es exquisito. Y después al final de sus días habrá fraseado aún más, porque quizás su cuerpito, pobrecito mi vida, no le daba para más. Entonces, tiene que ver el 100% Alberto para que yo sea yo. No sé si es mejor, no sé si es peor, no sé si es el más lindo, no sé si es el más feo, pero como vos decís, el cantor que está ahí realmente soy yo. Estamos conversando con Maxi Machuca. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Hace muchos años que vengo a Catamarca, donde la madre naturaleza está presente en cada rincón. Es maravilloso sentir ese poder transformador y más aún cuando se comparte con alguien que amás. Esa sensación de estar en otro mundo refleja la belleza única de uno de los lugares más hermosos que hayamos visitado. En la inmensidad de estos paisajes, uno se siente conectado con el universo. Catamarca, más que un paisaje, todos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenos Aires conoce mi aturdida ginebra, el silbido más mío, mi gastado camino. Buenos Aires recuerda mi ventana despierta, mis bolsillos vacíos, mi esperanza de a pie. Buenos Aires conoce mi mujer y mi noche, mi café y mi cigarro, mi comida y mi diario. Buenos Aires me tiene apretado a su nombre, atrapado en sus calles, ambulando su piel.
refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, su cielo de gorrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo, esquina de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. Escuchábamos a Maxi Machuca interpretando Buenos Aires Conoce, que es el tema con el que abre su último álbum, Gotán. ¿Por qué? ¿Por qué este tema y por qué en un lugar tan importante como es la apertura de un álbum, donde uno coloca ahí algo siempre muy especial? Porque Buenos Aires y va a ser toda mi vida mi mujer, mi amante, mi esposa, mi amiga, mi confidente, todo. Primero antes que nada. Y porque esto también lo hago por mi tango, obviamente, y por Buenos Aires. Para mí Buenos Aires es el lugar más lindo que existe en el universo. Entonces, es un tango que yo, cuando llegué a Buenos Aires en el 2014, lo conocí, y era escucharlo y llorar, porque jamás había conocido el amor de esa forma. Y pensé que no iba a superarlo, a ese amor. Y cuando me fui de Buenos Aires, que inclusive no es irme a Norteamérica, cuando me iba a Córdoba, lloraba, y porque extrañaba Buenos Aires, soñaba con ese tango y lloraba soñando y me despertaba llorando. Y cuando creí que no lo iba a poder superar a ese amor y a eso lo que fuere, me tuve que ir a Norteamérica, y fue inclusive algo más fuerte, y durante muchos meses no lo podía escuchar al tango. Hasta que bueno, me curtí un poco y hoy lo escucho, lo canto y lo disfruto. Que con lo que hablo siempre que canto. Ahora me tengo que ir a 2 horas de viaje acá a cantar a Sedona, a un restaurante que se llama De Lepiane, que estaba allá en Tribunales, y se vino para acá a vivir con la mujer que es norteamericana, Tomás, y siempre en todos los lugares arranco con Buenos Aires Conoce. Casualmente, de Buenos Aires Conoce, tenemos a los hermanos Gabelo, a Raúl, que hablando de arregladores, fue uno de los arregladores de Troilo. Sí. ¿No? Así que, sí, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlo los últimos años por el medio de Alberto Yaigna, y de ir mucho en la Academia Nacional del Tango, las charlas, las conferencias que él brindaba acerca del tango, de arreglar un tango, de la letra, del cantor. Y no nos olvidemos que ese tango habla del amor de Buenos Aires, y son dos personas que no son porteños, son porteñísimos, ¿no? Pero quiero decir, no son nacidos en Capital Federal. Ellos son de Campana o Zárate, no recuerdo. Sí, son de Zárate. De Zárate, ¿no? Raúl y Rubén. Entonces estamos hablando de que es no es subjetivo, no es que lo creó, con todo derecho podría hacerlo, pero no es que lo creó un porteño que dice, lo creo porque es mi ciudad y la amo. No, la crean dos personas que fueron a esa ciudad, y lo que dicen es lo que tal cual yo vivo de Buenos Aires. Conocer ese Buenos Aires es tal cual esa canción, y creo que lo vive mucho una persona que viene desde fuera de Buenos Aires. ¿Sabés que coincide con que muchos de los temas que le han hecho a Buenos Aires los han hecho, no los han hecho porteños? O sea que no es una cuestión de vanidoso de que uno dice, claro, sino que se han enamorado. Si, por ejemplo, saliendo del tango, en blanco y negro Buenos Aires, el tema de Silvina Garré, es Rosarina. Bueno, ¿ves? Y si nos queremos ir un poco más lejos y pelearnos un poco con algunos, sí, mi Buenos Aires querido lo escribió un brasileño. Porque Lepera, si bien es más argentino que el mate, nació en San Pablo, con lo cual ahí tenés tres temas icónicos que hablan de Buenos Aires, de lo que la extrañan a Buenos Aires y lo que la quieren, y son cada uno de un lugar diferente del país. Así es. Sí. Ahora, una de las cosas
que en este CD tuviste diferentes orquestaciones o acompañamientos. En el primer tango que estuvimos pasando, El último café, es un piano de acompañamiento con piano únicamente, ¿no? No sé, este último creo que es un cuarteto el que trabaja, que es piano, bandoneón, violín y bajo, debe ser un bajo eléctrico, según escuchando, ¿no? ¿Esto por qué? Porque en algunos trabajás con piano y violín, en otros... Incluso siento como que el pianista no es el mismo a lo largo del CD. No sé si estoy equivocado, pero me pareció por el toque, digo, ¿no? Del pianista. Hay Mira, algo... en el único tango que no es Alberto Yaimo es Chiquilín de Bachín, que lo hacemos con Mario Parmisano y es el único arreglo fuera de lo que es... Miento, no es el único arreglo, porque todo lo que es piano es Yaimo, Alberto Yaimo. Todo lo que es solo con piano, piano y violín y el cuarteto. El cuarteto es Alberto Yaimo, el Gaby de Lío en el bajo eléctrico, violín Julio Peresini y bandoneón Corrales, Carlos Corrales. El resto, lo que es solo piano o piano y violín, es Yaimo. Pero hay un arreglo que es de Mario Parmisano, que es donde hace la orquestación y el piano. Pero el resto sí. Ese me pareció muy diferenciado, porque Mario es muy yacero, ¿no? Claro. Es muy amigo mío y es muy yacero. Hoy vive en España, cerca de Hernán, vive en Castelló de la Plana, ¿no? Y por eso me pareció un poco diferenciado al toque de piano más clásico que lo tocaba Giannino, ¿no? Así es. Y mira, fue un gusto también que nos dimos porque con Mario habíamos hablado, no sé, así un 2017 para hacer algo. Pero igual que con María Graña estamos en este momento en medio de una producción de un balsecito y fue algo que hablamos en el 2020. Entonces, volviendo al tema del arreglo de piano y del disco, son cosas que uno no las programa hoy en día de decir, che, mirá, tenemos que hacer un negocio, tenemos que poner una plata, tenemos que hacer esto, sino que es la vida que nos va llevando, porque el tango es así. No existe un buen disco de tango, hay grandes artistas en todo el mundo que han hecho o que han querido hacer y que está hermoso lo que hayan hecho con el tango. Estamos hablando del número 1 en todo el mundo. De ahí a que haya resultado tango, son dos mangos aparte. Que es hermoso lo que hayan hecho, es hermoso. Pero el tango no se puede necesariamente decir, mirá, el año que viene tenemos que sacar una producción y vamos a hacer que en Hollywood estalle el tango. No se puede eso. El tango tiene sus tiempos, es vida propia, y no solo el tango. Puede pasar con el flamenco, puede pasar con el jazz. Para que exista hoy una nueva estrella de jazz, no solamente es que haya plata de por medio. Para que haya un Michael Bublé, que me parece un jazzero hermoso, me parece que no solo bastaba que hubiese una producción en dólares, me parece que él tenía que haber tenido lo que tuvo, una formación desde niño con el jazz para que eso se pueda dar. Creo que hay que dejarse llevar como es el tango bailado, tenés que dejarte llevar un poco. Estamos conversando con Maxi Machuca. Vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Arrabal Amar. Arrabal amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles, igual que una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas
de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella viene a verte. Y mis viejas madres selvas están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más. A nadie le digas que ya no me quieres. Si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y allí cuando vuelvas, mi almita, te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Escuchábamos a Maxi Machuca interpretando Arrabal Amargo, que forma parte de su último tema, de su último disco, Gotán. ¿Por qué? Porque este hiperclásico de Gardel. Porque también era otra historia que yo suprimí. A Alberto le encantaba, pero él no tuvo esa historia. Yo sí, esa historia sí la tuve. Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. En realidad amo mi barrio y es una joya que he tenido en mi barrio. Mi barrio era la zona del Abasto, en Córdoba, era la zona roja. Teníamos 60 boliches donde desde podían estar los chicos de Damas Gratis, venía el Piti de Intoxicado, estaba la Mona Jiménez y en el 990 quizás estaba Charly García después de hacer un show tomándose un whisky con el dueño del lugar. Eso era mi barrio. Una de las compañías de teatro más importantes de Argentina y para el mundo, que se llama Teatro Sirulaxia, está en mi barrio. En mi barrio, yo dejé el colegio a los 12, 13 años de edad, lo retomé en la nocturna, me recibí en mi barrio y mi primer disco lo presenté en mi barrio y en un lugar donde cuidábamos autos los muchachitos que teníamos 11, 12, 13 años, que vivíamos en la noche. En ese lugar donde yo cuidaba autos y a la noche nos remamábamos de jovencitos, entre otras hierbas, ahí también de adulto, era una peña, también presentaba mis shows en familia y demás. O sea, la parte de Ramal Amargo no, pero el no, siempre tuve un amor yo, de niño, siempre. Entonces, era un poquito, a pesar de que podía tener muchas alegrías, había una tristeza en mí cuando no tenía un amor. Y Arrabal Amargo que metí en mi vida, todo se ilumina cuando ella viene a verte. O sea, el barrio del Chabón era muy triste, ¿viste? Era muy feo. Nos imaginemos un barrio en aquella época, ya sabes, lo canta Gardel, años 40, años 50, qué sé yo, muy, muy áspero, ¿viste? Los guasos cuchilleros, qué sé yo, y de repente el tipo se enamora y el barrio no puede haber tenido cloaca, puede que no tenía nada, pero cuando ella vino a su vida, todo se ilumina cuando ella viene a verte. Imagínate el tipo esperando a la mina que venga y no le importaba nada. Si llovía, si había trueno, lo que sea, el tipo estaba feliz porque ella venía a su vida. Ese es un poquito la verdad mía de ese tango. Vos sabés que mirando las tres obras que tenés mucha obra, pero estas tres obras, me emocionó vivamente el homenaje a los 100 años del natalicio de El Chango Rodríguez. Esos 18 temas son una pinturita. Por las personas convocadas, por el temario convocado, como suenan, sé que vos dirigías la percusión y la dirección de la Sonora Cordobesa, pero a personajes como Lito Soria cantando Amigo, es emocionante, porque Lito Soria era, con los tres de la cantina, formaban un trío con el Chango famoso y el chango era el chango, ¿no? La verdad que te felicito, ese CD, la verdad debería tener más difusión
porque realmente es una obra y un hallazgo. ¿Verdad? Es muy lindo que hayas tocado eso porque para mí fue como mi primer, también, como todo lo que vengo hablando, siempre un poco loca la vida de uno. Unos años, un año, 2 años antes, no, 3 años antes, miento, ahí había fallecido ese mismo día Miguel Antonio Bambam Miranda, que fue uno de mis tutores de muchachito, que es un músico percusionista muy importante en el mundo, inclusive acá en Norteamérica. Amigo y colaborador de Celia Cruz, de James Brown, de Machito, de Armentero, de los grandes latin jazzeros del mundo también. Y, y 3 años antes que hicimos ese espectáculo, él había muerto en el Teatro San Martín, tocando con su banda de jazz latino, tocando el cajón peruano. Y ese espectáculo yo lo dirigí. Algunos arreglos sí son míos, otros de mi padre, y otros respetamos arreglos lindos. Yo podría, por egoísmo, haber dicho, no, acá se va a hacer lo que yo diga y vamos a tocar todos mis arreglos. Pero decíamos con mi padre, este arreglo que hizo tal orquesta de Córdoba es hermoso, vamos a respetarlo. Y fue, es una infidencia esta. Había picas políticas entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Resulta que para el natalicio del Chango Rodríguez, su hija, la hija del Chango Rodríguez es madrina mía, Glorita. Para el natalicio, el gobierno nacional, no importa cuál, hace un gran espectáculo con plata, con toda la cosa, bla, 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 en la ciudad universitaria. Entonces vamos con un productor, que era dueño y productor de un canal de televisión y de música en Córdoba, Canal 12, y le digo, mirá, yo tengo contacto con el gallego de la Sota, le digo. Yo también, me dice. Y bueno, dice, aprovechemos que ellos están en pica con esto y le digamos, hagamos nosotros algo. Y nosotros quizás no podíamos pelearle con la plata, con la publicidad y demás, pero nosotros éramos amigos de todos los verdaderos amigos del Chango Rodríguez. Que el otro espectáculo hecho por el gobierno nacional también fue hermoso, había artistas maravillosos y hermosos. Pero bueno, nosotros le peleamos con la nuestra y los gomías del Chango Rodríguez estaban con nosotros. Entonces, yo me hice cargo de todo lo que era la parte musical y logística y los músicos y los colegas y demás, y él se hizo cargo de la parte publicitaria, nos ayudaron fundaciones y demás. Total que hablamos con el gallego de la Sota y con Cultura y el mismo día teníamos el teatro al mes. Miré que la fecha acá un mes, listo. Era una cosa de andar, te lo juro. Era estar borracho, pero sin tomar alcohol desde la mañana hasta la noche. Porque era en un mes coordinar con músicos que hasta venían de Salta, de todas las provincias. O sea, de todos lados vinieron acá. Claro, y no se podía 100% ensayar con todos. Entonces un día había ciertos músicos, había otro día otros músicos, y era levantarme, recuerdo, ni comer durante un mes y estar ensayando todo el día. Fue algo hermoso y por suerte en ese momento en Córdoba, vino la de la productora, ¿te acuerdas de Utopía? Que era Sí, sí. del gallego. Bueno, Sí, sí. vinieron y me dicen, porque yo siempre tuve mucha aptitud para la música. Entonces, cuando viene uno de los corresponsales de él en Córdoba, mira lo que estábamos haciendo, lo que estaba dirigiendo, lo que se estaba dando, y me mira y dice, te voy a hacer un disco de esto. Sí, le digo yo, bueno, está bien, nos vemos mañana. Cuando llegó el día del Teatro San Martín de hacer el show, cayó con más consola, me hizo el disco el tipo, nos lo propuso al otro, che, mirá cómo así, cómo sacaron un disco. Salió una belleza, querido. Yo te digo la verdad, me da bronca que no se divulgue más, realmente. Realmente. Yo también lo he pensado, eso lo hemos hablado con Glorita, y nos consuela que en ese momento fue hermoso. Nos transmitieron en vivo en LB3, todo. Y bueno, y después quedará para el que lo busque y lo encuentre y que lo aprecie como lo hacemos. ¿Y qué cambió en vos, personalmente, profesionalmente, entre el disco del tango a la salsa a Gotán? Que yo no tenía orquesta de tango para hacer lo que yo quería en Córdoba y yo sabía que me faltaba mucho para cantar tango.
y no solamente para cantar, me faltaba la escuela de hacer las cosas bien, de estudiar, porque cuando hice del tango a la salsa, yo ya venía 4 o 5 años estudiando en Buenos Aires. Yo ya estaba viviendo en Buenos Aires. Y también era un proyecto que yo había empezado de adolescente. Y era un proyecto familiar. Mi padre y mi abuelo tuvieron como 2, 3, 4 ACV cada uno. Entonces, mi padre, que había sido guitarrista toda su vida, ya no podía tocar la guitarra, podía tocar el bajo. Mis primos, mis hermanos y demás somos todos músicos, todos cantan, tocan el piano, la guitarra, batería, lo que sea. Y una orquesta de salsa era mucho más viable, y en Córdoba también, que es un público más bailable. Entonces fue terminar ese ciclo en el cual hablábamos con un amigo mío, decía, mira como tu padre te esperó, me decía. Porque cuando el disco ese sale en el 2000, finales del 2017, y cuando lo estaba mezclando Oscar Magariño, que es uno de los mezcladores y masterizadores que tenemos más importante en Argentina en la historia del rock, del tango, de todo, estaba a medias ese disco, y le dije, dámelo como está. Pero Maxi, ¿cómo te voy a dar el disco si no está mezclado? Dámelo como sea. Algo me pasó internamente que yo le dije, dámelo como sea. Desde que me lo dio a medio mezclar, hasta que hicimos show, presentaciones, televisión, de todo un poco, pasaron 4 meses que mi padre muere. Y tocaba con nosotros en los escenarios. Hicimos televisión en Canal 12, nos robamos una torta del lugar y los comimos con los músicos en el mismo lugar, escondida. Y él, sí, y después falleció. Y la misma gente que venía a vernos a los shows, porque había mucha gente. Nada, nosotros somos una familia muy querida y conocida en Córdoba. Por gente y por músicos. Nosotros hemos colaborado con todo. La familia tiene. Y esa gente que iba a vernos a los espectáculos fue a vernos al velorio, acompañarlo a mi padre. Fue un velorio como de 400, 500 personas. Entonces, hacer eso era algo que tenía que hacer. Yo tenía que hacer un disquito que lo había empezado en mi adolescencia, que lo había esperado, que yo necesitaba más formación, que grabamos, que los arreglos. Era cumplir un ciclo. Y cuando mi padre muere, marzo del 2018, yo hago un par de presentaciones, hago temporadas en Córdoba, bla, 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 carnavales y demás. Y ese mismo año ya me ofrecen en Buenos Aires hacer ya cosas serias y ganar plata con el tango en Buenos Aires. O sea que me duró poco, fue debut y despedida, diría Chico Novarro. Lo hicimos 7, 8 meses y ya me fui directamente a meterme con el tango de lleno a Buenos Aires. Maxi Machuca, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme, y a toda la audiencia le recomendamos, escuchen Gotán, que está en todas las plataformas, así que lo pueden encontrar y disfrutarlo tanto como lo hemos disfrutado nosotros durante el programa, escuchándote y escuchándolo antes de entrevistarte. Gracias a usted, porque pude hablar de muchas cosas que a veces en una nota no se puede hablar. Así que gracias a usted. Bueno, muchas gracias, Maxi. La verdad me emocionó mucho todo este pasaje que hemos hablado y te lo agradezco enormemente. A usted, jefe, por apreciarlo. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región.
Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país.